Gracias por doblar a estos grandes participantes del mundo de las criptomonedas. Las entrevistas son más que interesantes. Hay un impuesto de guerra del 10% sobre tus ingresos para pagar la guerra en Irak. Los Estados Unidos fueron atacados el 11 de septiembre y respondimos entrando en Afganistán. Luego la administración quiso entrar en un país diferente que no estaba involucrado en los ataques del 11 de septiembre. Las estimaciones hasta ahora para los costos de guerra y terror son de $13 billones. Lynn Alden, la fundadora de Lynn Alden Investment Strategy. Y el autor de Broken Money, un libro más vendido sobre la evolución del dinero. Es una voz líder en los mercados macroeconómicos y Bitcoin. ¿Puedes explicar cómo ahora las personas están despertando a las fallas del El ancho de sistema? banda no era lo suficientemente bueno. La encriptación no era lo suficientemente buena. Todas estas cosas no eran lo suficientemente sofisticadas. Ha habido desde el principio desventajas significativas y con el tiempo, a medida que los sistemas se vuelven cada vez menos estables, esas desventajas se muestran con más frecuencia y la gente está Entonces, despertando. ¿qué debería llevarse el espectador de todo esto? La vista superior del sistema Creo que el roto. sistema actual se basa completamente en la premisa de que el dinero en el libro mayor base es ineficiente y estas capas más eficientes se construyen encima de él, generalmente sancionadas por el Estado, porque al centralizar las cosas es fácil para el Estado tomar el control. Todos están usando estos libros mayores centralizados y eficientes porque no ha habido una mejor alternativa. Lo que realmente no es Bitcoin es Bitcoin. dinero que no puede ser devaluado, dinero que fluye a través de fronteras, dinero que es muy difícil de censurar. Eso es todo. Si juegas al juego del dinero 100 veces, siempre terminarás con el mismo resultado. Pero ¿es Bitcoin capaz de romper ese La parte ciclo? interesante es que si lo juegas 100 veces, yo ya estaba un poco consciente de muchos problemas en el sistema actual. ¿Sabes cuál? La primera inversión que hice fue en monedas de oro y plata cuando era niño. Y así estaba consciente de la inflación como un problema a largo plazo. El sistema financiero está roto. Y no es una metáfora. Lynn Alden, experta en macroeconomía y autora del aclamado libro Broken Money, expone una verdad incómoda sobre cómo el dinero ha evolucionado hacia un sistema que inevitablemente está condenado al colapso. Quédate porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu perspectiva para siempre. Recientemente, Lynn Alden explicó en una entrevista cómo el sistema financiero actual se construyó sobre un fundamento inestable. Todo comenzó cuando el dinero se volvió digital mucho antes de estar preparado para ello. La invención del telégrafo permitió la transferencia casi instantánea de información, pero el dinero físico, como el oro, seguía siendo lento de mover. Esta disparidad provocó la necesidad de sistemas centralizados para gestionar las transacciones rápidas, dejando el control en manos de pocos actores financieros. Ese fue el inicio de un sistema roto, un dinero cada vez más centralizado y por lo tanto más fácil de manipular y degradar. Según Lynn, estamos tan acostumbrados a esta dinámica que ya no la cuestionamos, pero las consecuencias están a nuestro alrededor. Inflación crónica, desigualdad creciente y una economía que se siente cada vez más frágil. Asegúrate de quedarte hasta el final del video, donde Lynn Alden revela por qué el dinero está tan roto que incluso los países están empezando a cuestionar su dependencia de las monedas fiduciarias. Y plantea si acaso Bitcoin puede romper este ciclo. Descúbrelo en los próximos minutos. Adicionalmente, querido tokenizado, hacemos esto para compartir abundancia y empoderar a la comunidad cripto hispanohablante. Si lo disfrutas, suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Es gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Veamos la entrevista donde Lynn Alden explica cómo la centralización del dinero llevó a la creación de una economía rota y cómo el dinero digital pretende resolverlo. El dinero siempre ha estado un poco roto. Quiero decir, básicamente la historia de la protobanca es intentar hacer que el dinero sea más eficiente y eliminar esas ineficiencias. Pero diría que el amanecer de la era del telégrafo es donde el dinero realmente comenzó a romperse, y eso es algo que solo descubrí después de mucha investigación. Mientras que antes solo tenía la vaga idea de que la inflación ocurre, la inflación es mala, la deuda pública en niveles extremos es mala. Pero ¿por qué está sucediendo o por qué es tan sistémico? No era algo con lo que estuviera familiarizado. Sí, siento que muchas personas sienten que algo está mal en esta sociedad, pero no pueden realmente identificarlo, y como que una vez que entiendes que
la base de nuestra sociedad, que es básicamente el dinero, es la causa principal de todos los problemas que enfrentamos. Como que para mí eso fue impactante, debo decirlo, porque sí, nunca lo había pensado. Como dije, transacciono todos los días, cada básicamente contacto con otro ser humano tiene de alguna manera que ver con el intercambio de valor. Entonces, una vez que el valor intercambiado es manipulado o quebrado, como dices, básicamente esto tiene enormes implicaciones en el mundo, Sí, ¿verdad? creo. Y funciona también porque es sutil. Así que en los países en desarrollo a menudo es menos sutil y la gente es más consciente del problema, pero especialmente en los países desarrollados es muy sutil. Y creo que una gran cosa que pasa desapercibida son un par de cosas. Una es el sesgo de anclaje en torno a la unidad de cuenta. Y así en los Estados Unidos, y supongo que en muchos otros países, pero mis datos apuntan a los servicios. Las personas que cambian de trabajo con más frecuencia terminan con un salario más alto que aquellas que permanecen en el mismo trabajo, lo cual en teoría no debería ser así. Quiero decir, debería ser el caso de que si te gusta tu trabajo y tú, sabes, te estás volviendo mejor con el tiempo, no tienes que tener la ineficiencia de cambiar de trabajo solo porque quieres salir de tu actual sesgo de anclaje y como que renegociar un salario desde cero. Y eso es porque si tú, como en Estados Unidos, la oferta monetaria amplia aumenta un 7% al año en promedio. Obviamente en los últimos años ha sido un poco caótico, pero el promedio a largo plazo ha sido 7%. Así que si eres un asalariado o una pequeña empresa, no estás aumentando tus salarios o tus precios en, 6 o 7% por año, te estás diluyendo. Como tu participación en la red está disminuyendo. Entonces, la carga del esfuerzo siempre recae en aquellos que intentan mantener el ritmo de la inflación, lo cual es realmente difícil de hacer, porque si vas a tu jefe y dices, oye, quiero un aumento del 7%, su primer instinto es, bueno, no eres un 7% mejor que el año pasado, entonces, ¿por qué debería darte un aumento? Y dices, bueno, no, solo es la mayor parte es simplemente mantener el ritmo de la inflación monetaria. Pero así no es como la gente lo piensa. Y a menudo, pasan los años, reciben aumentos del 3 o 4%, mientras la oferta monetaria crece al 7%, y si realmente quieren dar un salto considerable y recuperar algo de eso, a menudo tienen que ir y simplemente comenzar de nuevo en otro empleador. Mientras que si tuviera deflación monetaria, la carga del esfuerzo se movería menos del empleado y hacia aquellos que, tratarían de bajar su salario, porque simplemente manteniendo su salario fijo, su poder adquisitivo aumenta con el tiempo. Y así vemos eso en muchos lugares diferentes. Si tienes a Egipto, por ejemplo, 20% de crecimiento anual de la oferta monetaria, puedes imaginarte la rápida cinta de correr en la que todos están. Tratar de que sus salarios aumenten. A menudo pensamos en el impacto en los ahorros, que es considerable cuando los ahorros se desinflan. Eso es una tragedia, pero también es literalmente solo la unidad de cuenta que la gente está tratando de hacer cosas. Y entonces, si tienes una inflación muy rápida, los gastos generales son mucho más altos. Así que, como un ejemplo bastante básico, si los precios rara vez cambian y eres un restaurante que hace menús, no tienes que cambiar los menús con demasiada frecuencia. Pero si tienes una inflación rápida, tienes que cambiar los menús todos los días. Eso es una carga de esfuerzo para ti. No, eso obviamente es un ejemplo bastante simple, pero puedes pensar en cualquier contrato entre negocios. Cuanto más a menudo tienes que renegociar tus contratos, eso es un gasto innecesario que se suma a cosas. Básicamente las finanzas se convierten en una parte más grande de tu negocio cuando la inflación es muy alta. Lin profundiza en cómo el sistema monetario moderno está construido sobre capas de centralización que no existían antes del telégrafo. Cada capa fue una solución temporal a la incapacidad de transferir dinero físico rápidamente. La creación de bancos centrales y monedas fiduciarias fue una consecuencia de la falta de alternativas tecnológicas. Sin embargo, en 2009, con el surgimiento de Bitcoin, se abre una posibilidad nunca antes vista: transferencias de valor casi instantáneas, sin intermediación central. Esto reintroduce el poder de elección monetaria y desafía directamente el monopolio del Estado sobre la emisión de dinero. El problema es que muchos aún no entienden la magnitud del cambio que representa Bitcoin. Lin lo describe como el equivalente financiero de pasar de la edad de piedra a la revolución industrial, un salto que podría liberar a millones de personas del control centralizado. Si llegaste hasta acá, te quiero compartir algo rápido. Nuestra guía express te ofrece gratis 3 indicadores esenciales que te ayudarán a identificar los momentos ideales para comprar y vender. Evita errores comunes como adquirir en picos altos o vender en caídas, y aprende a utilizar señales probadas para optimizar tus inversiones. Descarga gratis la guía en el link del comentario con PIN y comienza a invertir con confianza. Veamos donde Lin Alden expone cómo el sistema financiero actual está diseñado para fallar y cómo el colapso es casi inevitable si no optamos por alternativas descentralizadas. Sabes, si miras hacia atrás en la historia, mucha gente
profetizó que, ya sabes, las semanas laborales bajarían a 30 horas o 20 horas o 15 horas, ¿sabes? Y en cambio es como que no, solo seguimos inflando el valor, de modo que la gente tiene que seguir trabajando tan duro o más duro que antes, aunque la tecnología debería hacer las cosas más fáciles y la gente debería tener que pasar menos tiempo si quieren en ya sabes, el sustento. ¿Cuáles fueron los eventos clave, muy brevemente, que nos llevaron a donde estamos ahora en el sistema? Entonces, creo que la crisis financiera global fue un gran punto de cambio, pero podemos remontarnos a la historia de cómo llegamos allí. Así que, básicamente, cada problema, cada fricción en el dinero, durante varios siglos, se resolvió con una capa de centralización. Así que, por ejemplo, si queremos transaccionar, podemos sacar nuestras monedas y billetes y transaccionar, pero es mucho más fácil, especialmente a gran escala, si ambos tenemos el mismo banco. Mi socio y yo podemos simplemente decir: transfiere valor a él y a mí, yo recibo el producto que me estás vendiendo. Esta es una forma más fácil de hacerlo. Y luego si, sabes, queremos transaccionar con alguien más usando un banco diferente, queremos que nuestro banco pueda transferirles valor y en lugar de tener que hacer una transferencia cada vez, es más fácil para ellos confiar en como un banco más grande que conecta a ellos. Y así, cada tipo de ineficiencia se resolvió con otra capa de centralización. Entonces, eso culminó eventualmente en la banca central e incluso múltiples bancos centrales se agrupan básicamente en el Banco Central de la Moneda de Reserva Mundial. Y así tienes como aproximadamente 4 capas de centralización. Y así en esa era actual, es más o menos cómo llegamos a este punto. Y creo que en los más, digamos, en nuestras vidas, o más o menos cerca de nuestras vidas, ya sabes, se abandona el patrón oro en 1971, luego hay este periodo de caos en los años 70 y ellos como que restablecen un cierto grado de control, establecen una demanda por su moneda extranjera, suben las tasas de interés a niveles realmente positivos. Pero luego comienzan como este reloj en marcha, donde ya sabes cómo has establecido este sistema, pero ahora es como que la deuda se acumula lentamente y los recursos se van agotando lentamente para mantenerlo durante un periodo de 40 años. Y cada vez que hay como un colapso potencial, ellos intervienen con más liquidez. Entonces, en 1987 hay un gran colapso, un colapso del mercado de valores. Greenspan, el jefe del Banco Central, entra y dice: no. Es como llamar a los bancos diciendo: no se preocupen, la liquidez está disponible si la necesitan. Como que reinflar todo. Luego vas a finales de los años 1990, durante la burbuja de las .com. Tuvimos el colapso de Long Term Capital Management, un fondo enorme en ese momento, muy apalancado. Se complicaron debido a, ya sabes, toda la cuestión de los diferenciales de moneda en todo el mundo. La Fed organizó a varios bancos para rescatarlos. Salieron y eso proporcionó liquidez al mercado para permitir que la burbuja.com alcanzara su nivel insano. Y luego, cuando eso colapsó, bajaron las tasas de interés hasta el 1%, aunque fue una recesión bastante leve según la mayoría de los estándares, aunque hubo este gran colapso bursátil. Si miras el desempleo, si miras la contracción del PIB, esa recesión de 2001 fue bastante pequeña, pero aún así bajaron las tasas de interés hasta el 1% para intentar reinflar las cosas y luego causaron la burbuja inmobiliaria. Y cuando eso explotó, realmente no había otro lugar para ponerlo más que a nivel soberano. Así que es como cada burbuja la elevas a un nivel superior. Llevas la burbuja del mercado de valores a una burbuja inmobiliaria, elevas una burbuja inmobiliaria y una burbuja bancaria al nivel soberano. Así que el gobierno federal intervino y de alguna manera rescató a algunos de los bancos, no a los propietarios de viviendas, sino a los bancos, y trasladaron mucho de esto al ámbito público. Y eso causó mucha ira. ¿Sabes? Viste el movimiento Occupy Wall Street por un lado y el Tea Party por el otro lado, así que tenías a gente tanto de la derecha como de la izquierda, ambos, un poco frustrados con lo que está pasando y teniendo diferentes enfoques sobre cuál es exactamente el problema. Pero son dos caras de la misma moneda. Y creo que también al mismo tiempo viste a muchos otros países en el mundo empezar a cambiar su confianza desde la crisis financiera global. Así que entrando en eso, hubo múltiples décadas donde los bancos centrales en conjunto estaban reduciendo su oro, reservas, en términos de tonelaje. Y en 2009 hicieron un cambio brusco y empezaron gradualmente a reacumular toneladas de oro alrededor del mundo. Y entonces se pudo ver un cambio estructural en términos de la percepción del dólar. Y aunque este dólar todavía es fuerte, en relación con otras monedas, ha habido menos apetito global en general para realmente centrarse en él. Y así que creo que esa crisis financiera global fue como la culminación que despertó a muchas personas para ver cuán grave es el problema. Lynn describe cómo el sistema financiero está diseñado para que el poder se concentre en quienes tienen acceso al crédito barato, mientras que el resto de la población ve disminuir su poder adquisitivo año tras año. El problema es que este patrón no solo afecta a Estados Unidos, sino que se replica globalmente, llevando a una creciente insatisfacción social y económica. Lo más preocupante es que, según Lynn, mientras más se retrasa la adopción de un sistema financiero alternativo, mayor será el costo humano y económico cuando el sistema finalmente colapse.
Bitcoin no solo ofrece una opción, sino una necesidad evolutiva ante un paradigma financiero que ya no sirve al ciudadano común. Querido tokenizado, ¿qué opinas sobre la tesis de Lyn Alden? ¿Crees que Bitcoin realmente puede romper el ciclo del dinero roto? Por favor, deja tus comentarios. Y si viste algún valor en el video y sientes que el sistema financiero tradicional está desgastado y necesitas una alternativa, únete a nuestra comunidad. Aquí compartimos perspectivas que promueven un nuevo sistema financiero y un ser humano más consciente y libre. Suscríbete para ser parte del cambio y no olvides ver el video recomendado que aparecerá en la pantalla final. Predicción de Bitcoin para mayo 2025, Plan B. Gracias por ver Activos Tokenizados.